Bien, a modo justamente de introducción nuestra conversación, muchas gracias, repito, señor Eduardo, por venir al programa. Ahora, luego de apreciar justamente este material, todavía me quedo más confundido todavía. Así que me gustaría que usted comparta conmigo y con los televidentes, bueno, ¿qué quiere decir ideología? Bueno, mira, primero te agradezco realmente que me permitas llegar a tu programa y arrojar un poco de luz a esta ciencia que es muy controversial. Sí. Realmente esta ciencia tiene muchos problemas con respecto a las creencias. Muchos creen que es una adivinación. Es absolutamente negativo. La ideología es una ciencia perfectamente aplicable. O sea que es ciencia. Es una ciencia. Que haya gente que la use mal, eso es otro tema. ¿Está bien? Existe la posibilidad. Hay gente que hace eso. Pero la ideología es una ciencia aplicada científicamente que a través de los tejidos del iris, que en realidad son fibras neurales, están conectadas al cerebro y a todas las partes de nuestro cuerpo. Así como el ojo puede mostrarnos el exterior, también nos muestra el interior. Sí. Eso es lo que dice Mateo. Si el ojo es la ventana del alma, si tu cuerpo es bueno, si tu ojo es bueno, tu cuerpo está lleno de luz. ¿Bien? Entonces, el ojo, o sea, la fibra iridial recibe información neural de lo que pasa en tu órgano específico. Entonces, a través de una mancha, una lesión, una laguna, una cripta, ¿tá? Un depósito de una droga, el iridólogo puede detectar cuál es el desorden funcional. Bueno, ¿y cuál es la técnica? ¿Cómo es que trabaja un iridólogo? Es extremadamente simple. Lo primero que se hace, se necesita una lupa, ¿está bien? Si posees de una lupa, o sea, se puede hacer de otra forma, pero lo ideal es tener una lupa de gran aumento, ¿está bien? Pones la lupa frente del ojo, encendés una luz y ahí aparecen todas las señales iridológicas, que es lo que estábamos viendo en el avance. Ya. Y acá en el país, ¿cómo funciona esto? ¿Hay personas que consultan? ¿Cuáles son las afecciones más consultadas, más frecuentes? Bueno, la iridología no es un sistema de curación. La iridología es un sistema de diagnosis. O sea, el paciente llega, se le hace un diagnóstico y aparece el desbalance funcional, porque en la medicina que yo practico no existe la enfermedad patológica. ¿Ah? Julio puede tener un dolor de cabeza, pero ¿por qué tiene un dolor de cabeza? Para hacer una suerte de diagnóstico. Claro, entonces el iris lo que muestra es el desbalance funcional del sistema, por lo cual Julio puede tener un dolor de cabeza. Más allá justamente de los aspectos de salud, por ejemplo, también puede funcionar para ver justamente el estado de ánimo, características de personalidad de una persona. Sí se puede, porque el iris tiene unas zonas del cerebro fisiológico, cerebro psicológico, donde podemos ver en qué funcionabilidad está ese estado. Ya, y es fácil. Es súper fácil, es extremadamente fácil. Cualquier persona que se detenga un poquito a leer iridología y a practicar puede detectarlo. ¿Es usado, repito esta pregunta porque es muy importante, es usado aquí en nuestro país? Ustedes trabajan libremente, en el caso suyo, por ejemplo. Sí. ¿Qué opinan los profesionales sobre esto? Los médicos facultativos, digo. En su gran mayoría los médicos no comparten esta técnica. No comparten. No comparten en su gran mayoría, pero en mi stand de pacientes yo tengo médicos. Ya. Tengo incluso un doctor de medicina de Formosa. Eso le iba a preguntar, que me comente alguna vivencia, algún testimonio. Sí, tengo un doctor de medicina de Formosa que es director en Formosa y él hace curso de iridología conmigo. Yeah. Por ejemplo, él está terminando un montón de situaciones propias y él se va a dedicar de lleno a la medicina natural con iridología. ¿Esto tendrá que ver cuando de repente uno va a un médico, por ejemplo, los naturalistas, por ejemplo, hay personas que de repente lo primero que hace es justamente verte, ¿verdad? Y también los médicos profesionales, ¿verdad? Los doctores, obviamente, bueno, hacen ese trabajo, determinan justamente si no está dilatado, no sé cuál sea el término que utilizan. ¿Hay relación ahí? No. El doctor lo que hace de repente es ver una dilatación pupilar, etcétera. Eso va a determinar ciertas funcionalidades del sistema nervioso. Bien, la iridología también puede mirar ese estado, solamente que se basa más, sobre todo en los tejidos del iris, las fibras, los colores del iris, que son los que nos van a determinar en qué zona está la dolencia o en qué zona está el desbalance funcional. Entiendo. Entonces, contestando la pregunta que me hiciste anteriormente, la gente consulta con nosotros a diario, o sea, nuestra empresa cuenta aproximadamente con 25.000 pacientes, ¿verdad? Nosotros hace muchos años que trabajamos en Paraguay, hay una aceptación tremenda, no todos creen, no todos lo entienden, no todos lo practican, ¿está bien? Hay una disparidad en lo que entienden, porque cuando vos le das un diagnóstico a la persona a través del iris, no entiende en realidad lo que le estás diciendo en su totalidad, porque la persona llega con una dolencia, ¿bien? Y vos le decís que su problema está en otro lado. Entonces le cuesta asociar, porque durante muchos años nos enfrascaron en la patología. ¿Está bien? Si vos tenés piedra en vesícula, bueno, vos asociás que tenés piedra en vesícula y punto. Ahora yo te pregunto, ¿cuándo vos comiste piedras? Claro. ¿Me entendés? Entonces, lógico, o sea, vos vas a sacar la vesícula y nunca corregiste el problema de origen.
Entiendo. La iridología no te permite hacer eso. Te dice, vos tenés que corregir estos desórdenes funcionales que son los que a vos te llevaron a tener piedra en vesícula, más allá de que te la quites o no. Claro. ¿Me comprendes? Entonces, esa es la ventaja, que cualquier profesional puede usar ese sistema, no solamente un naturista. Un médico, cualquiera puede usarlo. ¿Y cómo es la empresa suya? ¿Cómo trabaja? Siloé creo que se llama, ¿no? Siloé se llama, sí. ¿Dónde queda? Está en el barrio Pinosá en este momento. Tuvimos así, recién ahora tenemos un local propio, ¿verdad? Antes estábamos en Villamorra, ahora estamos en Pinosá. ¿Qué teléfono tiene? 227754. Y por supuesto es por reserva de consulta, ¿no? Sí, por turnos, sí. Son turnos de media hora aproximadamente. Sí. Hay personas que van justamente convencidas, ya conocieron o oyeron hablar sobre esto, leyeron, se informaron, o van realmente por una simple curiosidad. Siloé tiene una característica, no tiene propaganda. Esta es uno de los pocos lugares donde se presenta. Esas personas que yo mencioné antes, ese número de personas, fue solamente de boca a boca en los años que estamos. Entonces las personas van por recomendación de otro que ya les hizo bien. Ahora, hay muchos que van, que son escépticos y van. Y bueno, se sorprenden cuando realmente el iris puede mostrar lo que ellos realmente no contaban. Muchas personas llegan así, no tengo nada, me dicen, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando le das el diagnóstico, realmente se quedan sorprendidos. ¿Cómo pudo saber que yo tengo tal o cual problema? Hay donde creen que es adivinación, pero en realidad no, es un reflejo neural. Sí. Bueno, perfecto. Después hablamos justamente de dónde uno puede capacitarse, cómo está este tema en relación a nuestros países vecinos, Argentina, Brasil. Hablamos de eso después. Yo te voy a hacer la pausa porque quiero dar oportunidad. Si alguien quiere llamar, tuvo una experiencia, quiere hacer una consulta, bueno, ayudarme con una pregunta más. De repente, si está muy colgado ahí, ¿verdad? Si les interesa, pueden hacerlo a través del 220-908, ¿verdad? Línea baja abierta. Usted, tengo que hacer la pausa. A ver, muéstrame. Hágame un panel ahí. Mavi, sentate por la cara de Oki. No, Oki, mira a la cámara, Mira, el señor después te va a pasar todo. Él no es ningún imprudente como para decir. Ahí, un poco más, doctor. ¿Le sirve algo? ¿Qué le veo a Oki? Sí. Mira, le veo... Quédate ahí mismo. Le veo un estómago de trapo. Mira. A ver, pero espera, déjame ver bien, Oki. No, pero tenés un corazón de oro, Oki. ¿Qué ve en su futuro? ¿Qué va a ser él? No, es un buen tipo. Parece malo, pero es un buen tipo. Le tira besos, doctor. Bueno, muy bien, 220-908, compartan, ayúdenme justamente por si quieren algunas dudas, por favor, ustedes quieren sacarse, bueno, quieren hacer una pregunta, alguna oportunidad que tuvieron justamente en compartir esta preparación que tiene el doctor justamente. Ya hay una, me encanta, después hacemos la pausa. ¡Aló! Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Regular. ¿Tu nombre, por favor? Carlos. Carlos. Bueno, muy bien. Estás viendo el programa y ves el tema que estamos abordando, ¿verdad? Estoy viendo y es que la dirección es alta. Ah, la dirección es alta, ¿eh? Sí, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Barrio Pinosá. Barrio Pinosá, sí. Pero... usted le baja un poco más, usted le... General Andrada, 709. General Andrada, 709. ¿Alguna referencia? La iglesia Santa Rosa está en la esquina, la iglesia de los policías, el Morquio. Perfecto. Sí, la iglesia Santa Rosa. El doctor te dice el número, repetime el número. 227754. 227754. ¿Y eso a cualquier hora y cualquier día de la semana o solamente de lunes a viernes? Hay que llamar a reservar. Llame a reservar y le van a ubicar la consulta lo antes posible. Bueno, está bien, gracias. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Bueno, ahí tenemos justamente la primera persona, ¿Qué pasó? Yoyito. Yo, aquí no, le falta respeto al político, Bueno, si desean ustedes compartir alguna experiencia, creen, tienen alguna duda, es la oportunidad única de compartir, ya que el doctor está con nosotros acá, el señor Eduardo Segura está con nosotros, él es iriólogo, entonces no le puedo llamar doctor, ¿no? No, yo no soy doctor en medicina, yo soy iridólogo. 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 ¿Cómo me cuesta, che? Sí, es difícil, bueno, a mí decir iridólogo. Vamos a la pausa, ¿y cuál va a usar conmigo? A ver. Esta. ¿Este, el más grande? Sí, el más grande. Miren lo que tengo. Mavi, mira. Y con esto, mira. Yo le veo acá a Gladys lindísima, tío. Bueno, hacemos 11:41 minutos la pausa, por favor. Y el doctor se encarga de hacerme el análisis.